Muy buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido a este espacio que lleva a usted el comportamiento sobre la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Una información actualizada sobre la actual situación epidemiológica en el país. Ayer la nación registraba 330 nuevos casos positivos a la COVID-19, lamentablemente 2 fallecidos y 417 altas clínicas, una jornada de balance positivo, lo que quiere decir que efectivamente el número de recuperados fue superior al número de confirmados en una jornada. Las provincias con mayores tasas de incidencia por la enfermedad, Guantánamo, Matanzas y Santiago de Cuba, por tanto, a extremar las medidas en casa, la disciplina y la autorresponsabilidad como primer factor ante el enfrentamiento a la COVID-19. Me acompañará en este primer momento de informaciones la intérprete de lengua de señas, Maday Pérez, y doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, muy buenos días. Buen día, Gisela, buenos días el equipo que hace posible esta transmisión, la intérprete que nos acompaña hoy y todas las personas que escuchan y siguen la información diariamente. Como tú decías, otra jornada fuerte, un incremento de los casos en comparación con ayer, aunque no es una cifra de las más elevadas que hemos tenido en otros días de este mes, que es el mes con mayor número de casos desde que comenzó la pandemia, pero indiscutiblemente 349 confirmados, es una cifra superior a la de ayer, pero lo que sí es realmente embarazoso son 5 fallecidos que tenemos que informar en el día de hoy por COVID-19. Es duro. Nosotros no estamos preparados para esto, ni el sistema de salud, ni Cuba, con todo el esfuerzo que se hace, con todas las medidas que se han venido adoptando desde el principio de la pandemia, y que realmente al incrementarse el número de casos, como hemos visto que ha estado ocurriendo durante parte de noviembre, diciembre y ahora enero, con la cifra mayor, pues los riesgos se incrementan mucho y conllevan a estos desenlaces fatales. Entonces le damos las condolencias a los familiares, a las personas allegadas de todos los que lamentablemente fallecieron en el día de ayer. Uno es un paciente de 60 años de edad, de aquí de La Habana del Este, que tiene como elemento epidemiológico ser contacto de un caso confirmado previamente. Tiene como enfermedades asociadas una diabetes mellitus. Fíjense que esto también se repite, el ser contacto de caso confirmado, mucho riesgo, el padecer enfermedades como la diabetes mellitus, tenía otras enfermedades también asociadas, que comenzó el día 11 de enero, con fiebre, tos, falta de aire, pérdida del gusto. No se atendió, se ingresó en terapia intensiva desde el principio por las manifestaciones que tenía, y después de 4 días ingresado en el hospital, 2 días en terapia intensiva, con manifestaciones desde el día 17 de enero, de agobio respiratorio, hipotensión arterial, empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico. Lamentablemente en el día de ayer hace un paro cardíaco en asistolia, y a pesar de que se hacen las maniobras de reanimación, no fue efectivo. Realmente lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amigos. El otro es un paciente de 71 años de edad, de aquí de La Habana también, del municipio Cerro, contacto de caso positivo, hipertensión arterial, comorbilidad que se asocia mucho con esta enfermedad y la evolución tórpida, además de tener otra enfermedad como un mieloma múltiple. Realmente este paciente estuvo asintomático al inicio, se estudia por ser contacto de un caso positivo, y al ser confirmado pues se ingresa
estuvo una estadía de 10 días en una sala hospitalaria y en terapia intensiva estuvo 4 días. Este paciente ya desde el día 16 de 17, o sea, desde el 15, empezó a tener síntomas de la enfermedad, falta de aire moderada, decaimiento. 16 y 17 ya tuvo un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, y ya en el día de ayer presenta una arritmia ventricular, hace una parada cardíaca en asistolia, se aplican maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no es factible su recuperación. Nuevamente nuestras condolencias. La otra persona que falleció en el día de ayer con COVID es un paciente de 46 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio Plaza de la Revolución, con antecedentes de ser contacto de un caso confirmado, hipertensión arterial, otra comorbilidad asociada, que comenzó con síntomas. Esta persona sí comenzó con síntomas desde el 6 de enero, tos húmeda, fiebre, decaimiento, se ingresa, se diagnostica, comienza a presentar un grupo de empeoramiento clínico, gasométrico, radiológico. Fue necesario en un momento determinado intubarlo para la ventilación con modalidad controlada y lamentablemente hizo una bradicardia extrema que lo llevó a una parada cardíaca. Y aunque se trató de hacer la reanimación, no se logra recuperar este paciente y fallece. El otro paciente masculino también, de 60 años de edad, del municipio Playa, aquí en La Habana, contacto de caso confirmado, con antecedentes de hipertensión arterial, de diabetes mellitus. Fíjense que se repite esta enfermedad, que también presentó síntomas desde el día 13 de enero. Se atendió, se ingresó, se diagnosticó mediante el PCR y con una estadía que no fue muy larga, una estadía hospitalaria de 4 días y en la terapia intensiva de 3 días, pues realmente desde el momento del ingreso ya tenía manifestaciones inflamatorias en ambos campos pulmonares cuando se hizo el rayo X, cuando se examinó. Estuvo ingresado en terapia intensiva y en el día de ayer, después de 2 días con algunas complicaciones, el día de ayer presentó un agobio respiratorio, cianosis generalizada e hipotensión arterial. Fue intubado, de momento tuvo una bradicardia extrema, hizo un paro cardíaco y aunque se aplicaron las maniobras de reanimación, no fue posible recuperarlo. La otra persona, damos las condolencias a todos los familiares, de todos estos familiares y amigos, de todas estas personas que lamentablemente fallecieron. La otra persona es un paciente de 73 años del municipio de Camagüey, en esta provincia. También contacto de un caso confirmado previamente, con antecedentes de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, que comenzó con síntomas. Esta persona sí comenzó con síntomas desde el 3 de enero y después de una estadía hospitalaria de 13 días, 12 de ellos, 7 de ellos en terapia intensiva, pues ya tuvo una evolución con un grupo de complicaciones. Presentó en un momento determinado un agobio respiratorio, una hipotensión arterial. Fue necesario intubarlo, fue necesario ventilarlo y el día de ayer hace una parada cardíaca en asistolia después de varios días o 2 días con inestabilidad hemodinámica, que se aplicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar como se aplica para su recuperación, pero realmente no fueron efectivas.
Lamentamos mucho, es un día con un comienzo no bueno, un día luctuoso es la palabra, y realmente damos las condolencias y lamentamos mucho este desenlace. Bueno, con este comportamiento ya Cuba amanece con 9.775 pacientes ingresados, en los hospitales 5.547, sospechosos 2.909, en vigilancia 813 y confirmados activos también un número elevado de casos. Estamos hablando de 4.417. Ayer se procesaron un total de 10.931 muestras para el diagnóstico de COVID-19. Como resultado del análisis de estas 10.931 muestras, pues se diagnosticaron un total de 349 personas con la COVID-19, 349 personas infectadas. Por eso te decía, Gisela, que era una cifra superior, no muy superior a la del día de ayer, pero que de todas formas queda por debajo del comportamiento que habíamos tenido, que era de 400 y tanto, 500 y tanto. Hasta 650. Hasta 600 llegamos a tener. Con este muestreo de ayer, pues ya se han analizado 1.724.741 muestras realizadas y 19.122 personas han sido confirmadas con la COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando una positividad acumulada de las muestras de 1,11%. Ahí siempre presentamos la distribución del muestreo. Nuevamente se muestrearon, se analizaron muestras de todos los territorios. Isela me decía al inicio que algunas personas han estado planteando la inquietud de que de la Isla de la Juventud hay días que no se procesan muestras. Bueno, en el día de ayer se procesaron de la isla 145 muestras. Claro, cuando vamos a ver ahí la representación y además conociendo la problemática de determinadas provincias que además reciben un número de pasajeros que sabemos que a todos se le hace PCR al arribo, además después al quinto día, pues La Habana con el mayor número de muestras, el 25,3 de las realizadas ayer. Y así, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Holguín, Santiago, Villa Clara, Artemisa, Guantánamo, Camagüey, Matanzas. Bien, ahí está en el gráfico y en la tabla el número de muestras. Y ayer precisamente se discutía, y tú me preguntabas ayer también, Gisela, bueno, es que todas las provincias, no, se analizaba lo que ya creo que ayer tocamos el trabajo que se viene haciendo por el Ministerio de Salud Pública, por el país, con una conducción del partido, del gobierno, interviniendo en los territorios para tener un laboratorio en cada uno de los territorios. Usted llegó a decir que solo en 8 provincias no se tenían laboratorios. No se tenía, pero sí, comparado con el inicio, que nada más que teníamos en 3, pues hemos avanzado. Pero se vio con muchas posibilidades en el análisis que se hizo anoche que la provincia de Pinar del Río tiene posibilidades reales en poco tiempo, la provincia de Guantánamo, la provincia de Cienfuegos, y estos son laboratorios que permiten agilizar el proceso de diagnóstico, permiten que rápidamente se le pueda dar la respuesta a las personas de ese territorio, de los resultados de las muestras, y permite incluso hacer estudios diferentes en cada uno de los lados. Eso, te reitero, se está trabajando a pesar de las limitaciones económicas. Todo esto es muy costoso, pero se está trabajando y se va a hacer. En fechas próximas podremos informar
la apertura de algunos de estos laboratorios. Además, te puedes imaginar con la situación de Cuba, el ahorro que representa estar trasladando muestras continuamente de una provincia para otra. Y pues eso también ayuda en este sentido. Por eso, ahí se está invirtiendo y hay posibilidades reales de que se logre esto acá. Se puede imaginar que la isla, el municipio especial Isla de la Juventud, tiene que trasladarla en los vuelos que vienen para La Habana, porque se procesan aquí en el IPK, que además sabemos que con estas situaciones que hemos enfrentado de la pandemia, no siempre hay vuelos todos los días. Entonces es lo que conlleva esta situación. Bien, de esta forma, de los 349 personas que se diagnosticaron en el día de ayer, 306, el 87,7%, fíjense, nos mantenemos entre 80 y tanto, 90% de las personas que se confirman, pues tienen el antecedente de ser contacto de un caso positivo. Eso es en el día de ayer, pero en el acumulado es el 79,5%. Está ahí. Es el grupo de riesgo mayor. Fíjense, incluso en los que tuvimos que explicar al inicio del fallecimiento, que algunos, aún sin síntomas, se diagnosticaron porque eran contacto de un caso positivo. Con fuente de infección en el exterior, un grupo de riesgo que ha ido disminuyendo al disminuir los vuelos, al exigirse el PCR al arribo, 26 en el día de ayer, y ya se acumulan 3.755, el 19,6% de los casos diagnosticados, pues tiene como fuente de infección el exterior de nuestro país. En 17 de los confirmados ayer no se pudo precisar hasta las 12 de la noche la fuente de infección, aunque siempre por la experiencia de todos estos días sabemos que ya en el decursar de la mañana a la tarde pues se logra identificar y hacer las acciones de control en todos los lugares donde hay riesgo de haber transmitido. 51 de los casos del día de ayer, 51 están vinculados con viajeros internacionales. Y del acumulado, desde el 15 de noviembre, recuerden la apertura de los vuelos y de la entrada de extranjeros a Cuba, pues el 57% de todos los casos han estado vinculados con viajeros internacionales. Por provincia, nuevamente La Habana con la cifra mayor, 170 casos en el día de ayer. Es verdad que Guantánamo en un momento determinado tuvo un día superior, pero La Habana con 170, la provincia de Guantánamo con 33, Cienfuegos 29, Artemisa 27, Mayabeque 25, Santiago de Cuba 18, Pinar del Río 14, Ciego de Ávila 13, Matanzas 7, Holguín 5, Villa Clara 4, Santi Espíritus 2, Camagüey 1, y del municipio especial Isla de la Juventud se diagnosticó una persona con COVID en el día de ayer. ¿Sigue tensa la situación en la capital del país? 170. En la capital y en Guantánamo también, en Santiago en menor medida. Cienfuegos, que era una provincia que estuvo meses sin confirmar casos, realmente se ha ido complicando a punto de partida también inicialmente de viajeros y después ya la transmisión que se generó como consecuencia de las violaciones que se cometieron con esta entrada, la situación del fin de año, y realmente ya ven ustedes las cifras de casos autóctonos que han estado teniendo. Como ha ocurrido en estos últimos días, el sexo femenino en el día de ayer representó el 52,2%. No obstante, en el acumulado representan el 47,7%. El masculino en el acumulado pues representa el 52,3%. Por grupos de edades, dato que la población también sigue con mucha dedicación, sobre todo los menores de 20 años de edad. En el día de ayer se diagnostican 49, nuevamente una cifra alta, de menores de 20 años de edad, y de estos 49, 44
están en edades pediátricas, o sea, son de 18 y menos años de edad, de 18 a 0. Se acumulan ya en este grupo de edad 2.028 jóvenes niños que han sido diagnosticados con la COVID-19, activos, una cifra también alta, o sea, estamos hablando de niños y jóvenes de 18 y menos que están en estos momentos ingresados con COVID-19, estamos hablando de 382. Entre ellos hay 2 lactantes, uno de 2 y 7 meses de edad, que además están notificados de grave, con una evolución estable, pero que están notificados de grave. El de 12 años, que estuvo crítico, que la población estuvo muy atenta, ha tenido una evolución también hacia la recuperación, y ya nos informaba la doctora Lisset que se negativizó. O sea, en la última prueba que le hicieron al COVID-19, pues ya estaba negativo o está negativo. Se han recuperado el 80,7% de todos los pacientes que se han diagnosticado en este grupo de edad. De 20 a 39 años de edad, 126 personas en el día de ayer con COVID-19, de 40 a 59, 116, y de 58 y más por 60 en el día de ayer. Pudiéramos decir que es una cifra que no es de las mayores, pero de todas formas para este grupo de edad pues es elevado. Perdónenme, 58 y más, 60 para 58 de 60 y más, una cifra elevada para adultos mayores. Para adultos mayores, que además vemos cómo los riesgos se incrementan, riesgos de evolucionar hacia la gravedad y en ocasiones críticos. El 59,2% de todos los diagnosticados asintomáticos ayer, y en el acumulado el 60,9%. Situación que complejiza el control de esta enfermedad. De los 349, 323 autóctonos propios de la transmisión en nuestro territorio y 26 importados, 333 cubanos y 16 extranjeros. Los 26 personas que se diagnosticaron ayer, que son importadas, o sea que arribaron a Cuba incubando la enfermedad y aquí se hace el diagnóstico, pues proceden, o sea, pertenecen a la provincia de La Habana, 14 casos, de ellos uno del municipio 10 de octubre, uno del municipio Arroyo, uno del municipio Centro Habana, 2 de Cerro y 2 del municipio del Cotorro, de Habana del Este 2, de Habana Vieja, Playa, 1 de cada uno, y del municipio Plaza de la Revolución, pues se diagnostican ayer 3 casos con COVID-19. Hay que decir que de la provincia de Cienfuegos se diagnosticaron 6 casos importados, todos del municipio Cienfuegos, de la provincia de Ciego de Ávila 5, todos del municipio de Morón, de la provincia de Camagüey se confirma una persona con COVID importada a nuestro país del municipio de Florida, en este caso. Por países, los 26 pacientes que se diagnosticaron en el día de ayer con COVID-19 procedían de España 7, de Venezuela 6, de Rusia 5, de Estados Unidos y Francia 2 de cada uno, y en el caso de Italia, Mongolia, Portugal y Suiza, 1 de cada uno de estos países. Los 16 extranjeros que se diagnosticaron ayer, 5 son rusos, 2 checos, 2 congoleses, 2 guyaneses, 1 angolana, 1 española, 1 francés, 1 mongolés y 1 sudafricano son los extranjeros diagnosticados en el día de ayer. La cifra de casos autóctonos
transmisión propia de nuestro territorio, que como es natural, incide en la tasa, valga la redundancia, de incidencia de casos confirmados de cada uno de los territorios, pues 323. Como habíamos dicho, de Pinar del Río son 14, de los municipios Consolación del Sur, La Palma y San Luis, 2 de cada uno, de los municipios Los Palacios y Minas de Matahambre, 1 de cada uno, y en el caso del municipio cabecera, Pinar del Río, con 6 casos confirmados. Artemisa diagnostica 27 casos autóctonos, 2 en el municipio San Antonio. En Caimito se diagnostican 22 casos. 22 casos autóctonos, San Cristóbal 1, y llama la atención esta situación de Caimito, que después lo vamos a explicar, pues obedece a un evento de transmisión, evento institucional, no es en la comunidad, es en una institución de transmisión que se identificó, no, ayer se abrió como evento por el número de casos que acumula en este evento como tal. En La Habana una cifra elevada, 156 casos. Arroyo Naranjo confirma de Arroyo Naranjo 9, de Playa 12, de Boyeros 19, del Cerro 14, de 10 de octubre 8, de Plaza de la Revolución 16, del municipio Cotorro 8, de La Lisa 5, San Miguel del Padrón 13, Habana Vieja con la mayor cifra 22, Regla 4, Centro Habana 16, Marianao 2, Habana del Este 4 y Guanabacoa 4 personas de este territorio pues se diagnosticaron en el día de ayer. La provincia de Mayabeque con 25 casos autóctonos, 15 del municipio Quibicán, 2 del municipio Batabanó, 5 de Güines, 1 de Jaruco y 2 de San José. Matanzas, que había estado notificando un número importante de casos autóctonos, en el día de ayer fueron 7, 1 de Cárdenas, 5 de Matanzas y 1 de Jovellano. Cienfuegos diagnostica 23 casos ayer, era lo que comentábamos, una provincia que había tenido un control de la enfermedad y a pesar del trabajo que siguen realizando, pues fueron 17 del municipio Cienfuegos, 1 del municipio Aguada, 1 de Cruces, y en los municipios de Laja y Roda se diagnostican 2 casos de cada uno. Villa Clara confirma 4, 3 del municipio Santa Clara y 1 de Camajuaní. Santi Espíritu, las 2 personas con transmisión autóctona que diagnostican son del municipio Cabecera. Ciego de Ávila confirma 8 casos, 3 de Morón, 2 de Ciego de Ávila y 3 de Majagua. En Holguín se confirmaron 5 personas de este territorio, 4 del municipio de Holguín, 1 de Moa. Santiago de Cuba confirma 18 casos con COVID-19 de transmisión autóctona, 16 del municipio Santiago, 2 del municipio Mella. Guantánamo con 33. Sigue marcando Guantánamo. La puntera en las no tanto como en días anteriores, pero sigue con un número elevado de casos, 23 del municipio Cabecera y 10 del municipio El Salvador, y en la situación del municipio especial Isla de la Juventud se confirma un caso en el día de ayer. Como ustedes ven, una dispersión importante por los territorios de Cuba, unos con una mayor complejidad, y en correspondencia con ellos, pues, está en la fase en que se encuentra, la etapa en que se encuentra y las medidas que conllevan para su control. Hay que decir que de los 323 casos autóctonos, esto que acabamos de hablar ahora, el 7,7% tiene como fuente de infección, su fuente de infección está relacionada con casos importados. Unos directamente y otros por casos que se han infectado como consecuencia de una persona que arribó ya infectada. 281 son contactos de confirmados y como habíamos dicho, en 17
se trabaja para definir la fuente de infección. Si vemos el gráfico de autóctonos e importados en los últimos 15 días, pues vemos que aunque hemos tenido una disminución en los últimos 3 días, comparación con lo que pasó de ahí atrás, sin embargo, se va incrementando por día, por lo tanto, el riesgo es elevado. Y como hemos comentado otras veces, pues el número de autóctonos, que es la parte roja, pues es superior en comparación con los importados, por las razones que también hemos explicado y que de todas formas muchas veces, como acabamos de decir en la cifra, pues están relacionados con casos que se han ido infectando como consecuencia de los contactos con viajeros infectados. Con este comportamiento por provincia de los casos autóctonos, que es lo que pesa la tasa de incidencia, pues Guantánamo se sigue manteniendo con la tasa más elevada, estamos hablando de 160,7 por 100.000 habitantes, tasa de incidencia de casos confirmados. Matanzas en segundo lugar, con una tasa de 86,1, La Habana 80,74. La Habana incrementa esta. La Habana incrementa. Era el cuarto ayer, hoy está en el tercer lugar. Correcto, incrementa y ha venido incrementando en los últimos días. Santiago de Cuba 75,38, Ciego de Ávila 61, Cienfuegos 47,6, Artemisa 39,8, Villa Clara 38,8, Mayabeque 36,9, Camagüey 24,8 y los otros territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, con tasas por debajo de 20, pero elevadas para lo que habían logrado estos territorios. Cuba, con una tasa superior a la del día de ayer, de 50,04. Esta es la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. No es la tasa de Cuba desde que comenzó la pandemia. Es el comportamiento en los últimos 15 días que traduce la situación epidemiológica de nuestros territorios. Por provincias, la provincia de Guantánamo, con la mayor tasa, como dijimos ya, 160,72, se reportan casos en el 80% de los municipios de la provincia. El municipio cabecera y los municipios y los territorios fronterizos presentan la mayor complejidad, y los municipios más complejos en cuanto al número de casos, en cuanto a la tasa de incidencia, pues Guantánamo, Caimanera, Niceto Pérez, El Salvador, San Antonio del Sur y Manuel Tabe. Tenemos una locutora de radio guantanamera que en estos momentos está siguiendo esta transmisión y nos dice que en Guantánamo están siguiendo atentamente esta parte de información, doctor, que se trabaja duro, pero que todavía existen violaciones también en algunos protocolos que se aplican en la provincia. Me decía que si le podía mandar en este momento un mensaje a los guantanameros. Nada, que lo vamos a lograr. Todas las noches estamos haciendo una videoconferencia con todo el equipo de salud de cada uno de los territorios, y anoche lo veíamos con su director provincial, con un equipo de trabajo del ministerio y compañeros de diferentes lugares que están trabajando de conjunto con el equipo de Guantánamo. Hoy se deben incorporar más compañeros a apoyar el trabajo. Desde el punto de vista de el número que han tenido, pues indiscutiblemente desborda a veces las posibilidades del territorio. El Consejo de Defensa Provincial, con un funcionamiento diario y adecuando medidas acorde a esto, y que tenga la certeza que de conjunto y con el esfuerzo de todos los guantanameros, que además son muy serios, son muy trabajadores, pues lograremos el control de la enfermedad si seguimos cumpliendo con las medidas. En importancia, bueno, pues La Habana, ahí están La Habana con dispersión en todos sus municipios, y como hemos visto por las cifras que dimos, Centro Habana, 10 de octubre, Polleros, Arroyo Naranjo, Playa, Plaza, Cerro, San Miguel del Padrón y Larissa, con cifras de más de 100 casos en cada uno de ellos. Matanza, que es el otro
la otra provincia que está en fase de transmisión autóctona limitada, pues también con una dispersión en todos sus municipios. Ahí se puede ver en el mapa el norte de la provincia, incluyendo la cabecera provincial, con la mayor complejidad, y los municipios con mayor número de casos, con mayor tasa, pues Matanzas, Cárdenas, Agüey Grande, Los Jarabos, Colón, Pedro Betancur, Jovellanos, es donde tenemos, independientemente de que la dispersión, como se puede ver ahí, pues es en todo el territorio. Limonar, Calimete y Matí, con el menor número y la menor tasa. En la situación de la provincia de Santiago de Cuba, también en fase de transmisión autóctona limitada, pues hay presencia y dispersión del virus en todos los municipios. La cabecera provincial con la mayor complejidad, como se puede ver ahí en el mapa, con una tasa de 138,1. Mella, que es un municipio chiquito, sin embargo, con una tasa de 51,8. Guamá, Palma, Contramaestre y San Luis con las mayores tasas. Ya Songolamaya, segundo y tercer frente, pues con tasas inferiores a la transmisión que existe en los otros territorios, pero con transmisión, que es lo que incluso lo hemos mencionado varias veces, que el tercer frente era un municipio que no había tenido casos de COVID. Artemisa, que es una provincia que ha estado yendo hacia el control de la enfermedad, tenía indicadores, en determinados momentos tuvo una transmisión importante, semanas, meses atrás, después se fue recuperando, y en el día de ayer, aunque tiene presencia del virus en todos sus territorios, el sureste de la provincia y los territorios cercanos a la provincia de La Habana, pues presentan la mayor complejidad, como además en el mapa se puede ver ahí. Y Alquizar con la mayor tasa, Caimito, San Antonio de los Baños, Guanajay, Bauta, Candelaria, Artemisa y Guira de Melena. Caimito y en el caso de Caimito, que es la segunda tasa más elevada que tiene el municipio el día de hoy, o hasta el día de ayer, pues también relacionado con un evento institucional que se produjo en este municipio. Cuando digo institucional es que está circunscrito a una institución en la cual se viene actuando intensamente y se debe de controlar. Ahora estamos chequeando de todas formas las personas que pudieron de esa institución estar fuera de ahí para hacer el chequeo en sus domicilios y ver si hay alguno que esté infectado. Pero reitero, se hacen acciones intensas ahí de las medidas con mucho rigor para poder controlarlo, además del ingreso de los casos confirmados, los sospechosos y demás. Mayabeque, una provincia pequeña que no está en fase de transmisión autóctona limitada, pero que se ha ido complejizando con una tasa de 36,92 y la dispersión en el 90,9% de sus municipios y 5 municipios con un elevado riesgo epidemiológico. Me estoy refiriendo a Quibicán, Madruga, Jaruco, Güines y Bejucal. Son los 5 municipios, en todos hay riesgo, pero son los 5 municipios con una mayor complejidad. Y una provincia que además ha ido adquiriendo, tiene experiencia de haber controlado transmisiones, haber controlado eventos, y no tenemos dudas que van a lograrlo en esta ocasión, pues reporta casos en 11 municipios con una mayor complejidad, en el municipio Santa Clara, o sea, la cabecera provincial, y sus municipios fronterizos y el sureste del territorio. Los 4 territorios, los 4 municipios con mayores tasas, pues Santa Clara, como dije ya, 86,06, Ranchuelo, Manicaragua y Camajuaní. Son los municipios con una mayor complejidad en este territorio. Como ve Gisela, como ve las personas que escuchan la información, una situación compleja en la cual se trabaja, que vamos a lograr
el control con el cumplimiento y con las medidas que se están adoptando, que se vienen adoptando desde hace un tiempo, pero que recabamos, y no me cansaré de decirlo, de la participación responsable de cada una de las personas que estamos en Cuba. Fíjense que no digo de los cubanos, los extranjeros, las personas que estamos en Cuba, y ustedes dirán, bueno, en unos lugares me tengo que cuidar más, otros no. No, cuídate en todos lados, porque lamentablemente tú no sabes quién tiene COVID, quién no tiene COVID. Y cada día son más asintomáticos. Y cada día el porciento de asintomáticos es mayor, que desde el principio hemos tenido asintomáticos, pero que cada vez un porciento mayor que hace complejo el control. Bueno, en resumen, de los 19.122 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad desde que aquel 11 de marzo del 2020 se identificaron los 3 primeros, pues se mantienen ingresados, como ya hemos dicho, 4.417, o sea, el 22,9% de los casos, una cifra elevada. De estos 4.417, pues 4.374, el 99,01%, con una evolución clínica estable. Lamentablemente, y con las 5 personas que perdieron la vida relacionado con esta enfermedad y que informamos en el día de hoy, pues ya se acumulan 180 fallecidos en Cuba. Eso da una letalidad de 0,94%, que insatisfecho, pero como siempre decimos, en comparación con el mundo y con la región de las Américas, el mundo con 2,13% y la región de las Américas con 2,28%, pues son tasas muy superiores a la de Cuba. Las 2 personas que se evacuaron, los 32 que han retornado a sus países con el diagnóstico. Ayer una cifra de alta que no logra un balance positivo, altas ingresos, 277, porque la cifra de casos confirmados fue superior a esta. Por lo tanto, eso conlleva, porque cuando uno dice no es un balance positivo, eso conlleva a que el número de activos se incremente, porque son personas nuevas que se van diagnosticando y el número de los que ya están ingresados pues no es superior a esto. Con estas 277 altas ayer, pues se acumulan 14.491 pacientes recuperados, el 75,7%. Se han atendido en los servicios de atención al grave 583 pacientes confirmados, de ellos 162 críticos y 421 graves, y hasta el día de hoy tenemos ingresados en las salas de terapia intensiva de Cuba un total de 43 pacientes confirmados. De ellos, 18 críticos, una cifra elevada, y 25 graves. Reitero, se trabaja, tenemos equipos de especialistas que se mueven por todos los territorios, independientemente de los propios de cada territorio, que han ido adquiriendo experiencia, porque el objetivo es que realmente los críticos pasen a graves y los graves pasen a descuidado y en un momento determinado se vayan de alta. Lamentablemente a veces las complicaciones, a pesar de los protocolos, de los cuidados, pues no permiten que esto se logre. Finalmente, para tener una idea de cómo ha ido evolucionando la pandemia en Cuba, pues las cifras más altas de casos confirmados en el mes de diciembre, ahí ustedes pueden verla en el gráfico, son un total de 7.066 confirmadas hasta el día de ayer, que la más alta que habíamos tenido era 3.675. Ya duplica lo que nos pasó en el mes de diciembre.
Y el número de fallecidos, el número absoluto, 34, que es el más alto después de lo que nos ocurrió en el mes de abril, que fueron 57. Una tasa de 0,48 en enero, lo cual no es elevado por el número de casos confirmados, pero realmente el número y en lo que representa para la población que siente todo esto, para su familia y para todos nosotros, es una cifra elevada que no hubiéramos querido tener en estos momentos. Un dato hoy muy doloroso, 5 fallecidos en una jornada, ya usted lo decía en la estadística, 34 fallecidos en lo que va de enero, y eso habla justamente de lo doloroso que es la enfermedad, lo doloroso que es esta enfermedad, que es contagiosa, de una alta transmisibilidad y también del riesgo que representa para la vida de cualquier ser humano, personas jóvenes también en el parte de hoy, doctor. Le agradecemos, vamos a la pausa para conocer la situación internacional y usted atento a nuestra información. Ha sido el parte habitual sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Decíamos, una jornada hoy muy dolorosa, 5 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Cuba acumula hasta este momento 180 decesos como acumulado total desde el inicio de la epidemia, 34 fallecidos en lo que va del mes de enero, ya supera con creces al número total de fallecidos del mes de diciembre. En esta jornada se confirmaron positivos 349 cubanos. De este total, podemos decir que 206 asintomáticos, personas que portan la enfermedad y son potenciales transmisores de ella, que no tienen manifestaciones clínicas, de ahí lo peligroso de la COVID-19. De este total, 323 autóctonos y 26 importados. Como otros datos también de interés en esta jornada, 4.417 cubanos se mantienen confirmados con la COVID-19 en los hospitales del país, 4.374 con una evolución clínica estable, 277 recuperados en esta jornada, por lo que vuelve a ser un balance negativo. Hablábamos que en la presentación que en el día de ayer el balance era positivo, hoy vuelve a ser negativo, es decir, el número de confirmados supera al número de recuperados en una jornada. 43 cubanos se mantienen en terapia intensiva, también una cifra que llama la atención y que debe llevarnos a la reflexión sobre las características de esta enfermedad. 18 son críticos y 25 graves, 349 casos positivos como dato general, 17 sin fuente de infección. Las provincias hoy con mayores cifras de contagio, La Habana con 170, lo que habla de la alta dispersión del virus en la capital de todos los cubanos. Le sigue Guantánamo, hoy con una cifra menor en relación con jornadas anteriores, 33, Cienfuegos con 29. La cifra de menores activos en estos momentos ingresados en los hospitales del país, 382 menores activos, 3 lactantes notificados de grave con una evolución clínica estable. En estos momentos se habla de una alta dispersión y las provincias con mayores tasas de incidencia son Guantánamo, Matanzas y La Habana. Han sido los datos más relevantes en esta jornada a partir del parte habitual ofrecido por el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Y en esta jornada las cifras del mundo hablan de lo complejo también de la situación internacional. Revisando ahora los cables de prensa, veíamos que en Estados Unidos ayer las noticias se trascendían en este sentido a partir de la amplia dispersión también de la propagación del SARS-CoV-2 en esta nación. Más de 3.000 muertos reportados en cada jornada, lo que habla de la compleja situación también que vive la región de las Américas a partir de la situación específica
Pacífica de Estados Unidos. Me acompañará para el análisis de la situación internacional la intérprete de lengua de señas, Yailin Rodríguez. Bienvenida. Y ahora sí, doctor, el mundo. Sí, el mundo mal. Los 189 países, ya la cifra acumulada de casos confirmados es de 96.437.763. A este paso, no dudo que en los próximos días lleguemos a los 100 millones de casos confirmados, cifra muy llamativa. Creo que no ha habido una situación epidemiológica tan compleja ni durante el siglo anterior, excepto la famosa influenza española, que dijo española, aunque no era de España, pero bueno, y no, ninguna más. Y un número de activos muy alto, 21 millones en el día de ayer, 803.000, y lamentablemente ya una cifra de 2.060.614 fallecidos, con una letalidad del 2,13. Ese es el mundo. Ahora las Américas, que como hemos dicho, la población ha ido siguiendo, ha sido el epicentro, es el continente o la región con mayor número de casos, el 44,5%, 52% de todos los casos del mundo. Ya suman 42.937.369 casos confirmados, 11.533.000 casos activos ayer, activos con COVID positivo en ese momento, y también una cifra elevada de fallecidos, 981.490 personas que han perdido la vida, que da una letalidad del 2,88%. Esa es la situación del mundo. Hoy en la mañana, rápidamente, yo trataba de actualizar lo que no me dio tiempo a prepararlo para presentar, pero por ejemplo nosotros el día 4 informamos aquí que el mundo tenía 10.981 casos por millón de habitantes. Pues hoy 15 días después, está en 12.411 casos confirmados o casos con COVID por millón de habitantes. Y Estados Unidos, que tú comentabas la situación, además hoy es noticia la situación allí, la situación que se está ocurriendo ahora con la toma de posesión de Biden, el nuevo presidente. Pues en aquel momento tenía 63.596 casos por millón de habitantes. Pues hoy amaneció con 74.712 casos por millón de habitantes. ¿Crece exponencialmente? Crece exponencialmente. Y lo peor de todo es que la cifra de fallecidos, pues en el mundo se incrementa a 265 por millón de habitantes, y en Estados Unidos a 1.239 de 1.085 que tenía el 4 de junio, el 4 de enero. Realmente es un incremento. Le sigue la India, le sigue Brasil, también con cifras muy elevadas, le sigue Gran Bretaña y le sigue Francia después, en ese orden de importancia. Y como es natural, en las Américas, Estados Unidos y Brasil. Compleja la situación internacional, doctor, pero me dicen que de último minuto tenemos un contacto, y es el contacto que hemos establecido durante la semana con distintas provincias que hoy enfrentan a la COVID-19, provincias que han marcado una tendencia al alza en el número de contagios en cada jornada. En esta ocasión hacemos contacto con la colega Ismari Barcias desde Cienfuegos, territorio que ya habíamos comentado durante su conferencia, doctor, lleva marcando la estadística en las últimas jornadas sin una experiencia anterior parecida de esta magnitud. Adelante, colega, muy buenos días para ti, te escuchamos. Buenos días y un saludo para todos. A 302 días de iniciado el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19, Cienfuegos enfrenta la situación más compleja desde marzo del pasado año, con una dispersión de casos positivos a este virus en todos los municipios de la provincia, pero fundamentalmente en esta ciudad capital. Al respecto, tenemos declaraciones exclusivas de la doctora Lindenice Santeiro Pérez, quien es directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.
Tenemos actualmente las mayores incidencias, están en los grupos de edades de 30 a 40 años, que ya representan en estos momentos más de un 23,4%. Después de los últimos 15 días hemos notado un incremento donde según los análisis estadísticos, un incremento en los grupos de edades de menores de 18 años, que después de haber iniciado el 15 de diciembre la tercera fase, donde se ha notificado más de un 58% de los casos actualmente con estos grupos de edades menores de 18 años. Dentro de las identificaciones del incremento de la tasa de incidencia en la provincia, fue notable las fechas del fin de año. A partir del día 24 de diciembre, el día 31 de diciembre, pudimos determinar lugares específicos de visita donde hay una fuente de infección común en el mayor número de los casos de actualmente con incidencias notificados en la provincia. Ante este panorama, el presidente del Consejo Provincial de Defensa, Félix Duarte Ortega, inició en la tarde de ayer un recorrido por los 8 municipios constatando el cumplimiento de las medidas adoptadas por este órgano, pero sobre todo insistiendo en el rigor de la pesquisa activa y la vigilancia de las entidades de salud, por supuesto, unida a todas las organizaciones de masa, de más de 2.000 personas que permanecen en su casa aisladas por ser contactos o sospechosos de portar este virus del SARS-CoV-2 en todas estas comunidades y sobre todo, les reitero, en los 8 municipios de la provincia. Ustedes, por supuesto, tendrán más información en otros espacios de Canal Caribe y el sistema informativo de la televisión cubana. Tengan muy buenos días. Gracias, Ismari, por este contacto desde Cienfuegos, doctor. Sin duda que lo van a lograr. Es un territorio, como prácticamente todos los de Cuba, con un equipo de salud muy fuerte, con una conducción por el gobierno y el partido muy fuerte, y como lo han logrado otras veces, pues van a resolver la situación epidemiológica que se le ha ido complejizando. Muchísimas gracias hoy por su presencia. Lo esperamos mañana, doctor, para seguir ampliando la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Ya no nos quedan minutos para más, para preguntas, las vamos a trasladar para mañana y usted, por supuesto, en este minuto siempre el mensaje de prevención de nuestro equipo de prensa. Mantenga siempre el distanciamiento, trate de salir solo a lo imprescindible y, por supuesto, use correctamente el nasobuco. Nos vemos mañana. Muy buenos días.